Amado Dios, Señor, en esta hora venimos delante de ti, amado Rey, porque te necesitamos. Creemos que tú tienes una obra poderosa para nuestras vidas. Queremos que tú nos utilices. Queremos ser útiles en tus manos. Queremos ser obreros, Señor, preparados para ir allá afuera y hacer discípulos, Dios mío. Aquí estamos, Señor, porque creemos que te necesitamos de ti, de tu fuerza, de tu unción. Anhelamos, Señor, llevar libertad a que está cautivo. Anhelamos, Señor, llevar sanidad a aquel que está enfermo en tu nombre. Y por eso estamos aquí, Señor, porque creemos que tú nos has llamado con un propósito y ese propósito se está cumpliendo en nuestras vidas y anhelamos que se cumpla en las vidas de otros. Señor, amamos esta nación, amamos esta tierra, amamos este lugar donde nos has puesto y por eso aquí estamos delante de ti, rogándote que nos tomes, Señor, como instrumentos en tus manos, que podamos ser útiles y que el enemigo, Señor, no tome parte en nuestras vidas ni en lo que hagamos para ti, Señor. Que nos guarde nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones y que tu palabra, Señor, se implante, Señor, en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra vida y que podamos, Señor, ser llevados, ministrados por ti, por tu Santo Espíritu para glorificarte y para hacer, como dice la canción, para alabarte, Señor, en medio de tribulación, de prueba, de angustia, en medio de necesidad, Señor, en medio de abundancia, en medio de un momento bueno, que podamos bendecirte y exaltarte, Señor, en todo tiempo y hacer tu obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy traigo algo que es una doctrina que cualquier cristiano conoce, pero además de compartir algo acerca de esta doctrina, hay algo clave que quiero, más que todo al final de la enseñanza, que tú lo recibas en tu corazón y lo entendamos, ¿vale? Para que así esto nos ayude a hacer que mucha gente pueda abrir sus ojos, ¿no? Hoy, por supuesto, con la ayuda del Señor, con la guía y con la revelación de su Santo Espíritu. Así que vamos a ir desarrollando y al final vas a ver que pues, no solamente es un desarrollo de un concepto de algo que conocemos, pero sí teniendo en claro ese concepto, ver cómo podemos hacer la obra de Dios y muchas veces dar a conocer a la gente y nosotros mismos, conocer que hay ciertas cosas que vienen a nuestra vida a causa de no entender bien este concepto. Amén. Todos sabemos y tenemos claro en cierta manera lo que son las consecuencias del pecado, y de eso vamos a hablar hoy. No exactamente de lo que causa el hecho de pecar, sino de cómo al final a través del pecado surgen ciertas cosas que pues en nuestra vida nos hacen peligrar nuestra salvación, hacen que nosotros no cumplamos la obra de Dios. Así que vamos a mirarlo. Cada cristiano se supone que cuando empieza en el camino del Señor adquiere algo, ¿no? Que es la fe. Yo creo y sabemos que todo el mundo tiene fe, todo el mundo entiende lo que es la palabra fe. Sin embargo, cuando hablamos nosotros los que pretendemos seguir el camino de Dios, que nos llamamos hijos de Dios, hablamos la fe como nuestra creencia en Dios, ¿no? Y entendemos que hay ciertos conceptos como que hemos estudiado, que hemos compartido y que hemos recibido enseñanzas de la palabra de Dios. Y esto los entendemos por medio de la fe. Por ejemplo, la salvación. La salvación es un concepto que aprendemos a través del conocimiento de Dios. Sin embargo, la gente del mundo pues tiene su concepto acerca de salvación y me refiero a la gente del mundo, gente que no conoce a Dios, que no busca a Dios. Además de ese concepto como salvación, hay otro, la perdición, el perdón, el amor. Son conceptos que conocemos como cristianos, como hijos de Dios, que aprendemos a entender cuando estamos en la iglesia, pero
que la gente que no conoce de Dios, pues también tiene su concepto y describe entiende esto de otra manera, no como nosotros lo entendemos. Quien no ha querido acercarse a Dios, pues no concibe estas cosas como nosotros las entendemos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de salvación, la gente que no conoce de Dios, pues entiende por salvación como salvar algo, como proteger algo, pero no entiende la salvación como una obra de Jesús para redimir nuestras vidas y para sacarnos de la esclavitud del pecado. Asimismo, la perdición, ¿no? Cuando hablamos de la perdición, no es perder algo. Se tiene tal vez el concepto, pero claro, no se conoce delante de Dios o en el mundo espiritual lo que es la perdición, ¿no? La perdición del alma es cuando nosotros lo entendemos por la palabra, que es cuando una persona vive en pecado y no se acerca a Dios y decide toda su vida vivir de esa manera y no acercarse nunca a Dios, y por lo tanto pues su alma se pierde. Como lo dice la palabra de Dios, dice, está establecido para los hombres que vivan una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, entendemos nosotros que tenemos esta maravillosa oportunidad, bendición de estar aquí mientras el Señor lo permita, y que cuando muramos, pues va a llegar el tiempo, el momento del Señor donde va a ser el juicio. Eso pues es un estudio aparte que tiene muchas cosas, pero pues eso lo entendemos porque lo hemos aprendido, lo hemos estudiado. Amén. Hay algo que también como cristianos conocemos y hemos escuchado acerca del pecado original, y pues se define así en la fe cristiana como el origen y la causa de la existencia del pecado en el mundo. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículo del 2 al 6, vamos a ver allí, pues eso es lo que originó el pecado en el mundo, ¿no? Entendemos que por la fe que Dios nos creó al hombre y mujer, varón y hembra, y que por la desobediencia acerca de algo que les había dicho Dios, pues llegó el pecado al mundo, porque antes de eso pues no había pecado, pero el pecado pues llegó al mundo porque hubo una influencia, y a partir de esa influencia el ser humano se dejó llevar y llegó el pecado original. Si miramos allí, Génesis 3 del 2 al 6 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso ellos lo sabían, ¿no? Hombre y mujer podían comer del fruto de los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Y por qué no? ¿Por qué él decía, por qué le dijo Dios a ellos que no comieran de ese fruto? Aquí la serpiente le dice, ¿no? No moriréis, ¿sí? Dios le había dicho, pues que no comieran de eso. ¿Para qué? Para que no murieran. Y la serpiente le dijo que era mentira, que no morirían. El pastor el viernes nos compartió un video acerca de lo que es la mentira del enemigo, ¿no? Lo que es el engaño. Y aquí está el enemigo engañando y está tergiversando totalmente la palabra de Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces miremos aquí hasta el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos aquí que el ser humano en este momento de haber sido creado antes no conocía el mal. Porque aquí lo dice, ¿no? Que ya Dios les dijo que no comieran de eso porque morirían. Y al ser influenciados por el adversario, desobedecieron a Dios, cambiando la concepción de lo bueno, de lo santo que había sido implantado de parte de Dios, observando y deseando aquello que llevaría a apartar su mirada de la santidad y el propósito de haber sido creados. Entonces miramos que a partir de poner la mirada en lo que no tenía que poner la mirada, en observar y desear aquello que no debía desear, fue que cayeron, ¿no? Influenciados por el adversario. Entonces el propósito de haber sido creados se perdió. ¿Por qué? Porque en ese momento, al haber hecho eso, al haber desobedecido a Dios, en su corazón se sembró algo, y fue que seremos iguales a Dios. Y eso es lo que pasa con el ser humano,
que el ser humano quiere ser igual a Dios. El ser humano quiere descubrir la cura contra todas las enfermedades y vivir eternamente. El ser humano quiere ser poderoso y ser por encima de otros para poder dominar. El ser humano quiere hacer a un lado a las razas más débiles y ser más fuerte. Eso es todo lo que quiere el ser humano. Y pues lo describe aquí. Esa es la primera intención que surge en el corazón del ser humano, el querer ser igual a Dios. Y a partir de allí, pues viene el pecado original. Por querer ser igual a Dios, entonces, influenciados por el enemigo, de esta manera llega el pecado a sus vidas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros diariamente. Y lo que una vez conociendo de Dios tenemos que evitar, tenemos que morir a dejar que nuestro corazón desee el ser igual a Dios, que nuestro corazón desee ser autosuficiente, que nuestro corazón desee ser el primero, que dejemos el orgullo a un lado, la vanagloria, para saber que hay otras personas, para saber que tenemos un propósito y que las otras personas son ese propósito. Amén. El amor, el cuidado, el compartir los unos con otros, pero lo que nos muestra aquí es simplemente la vanagloria, ¿no? El querer estar por encima de Dios. Si vamos a Romanos capítulo 3, del 9 al 18, vamos a ver que a partir de esto, pues todos somos considerados pecadores. A partir de este pecado original que todos entendemos, vamos a ver cómo en la Biblia pues nos habla en Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 18, que todos somos pecadores. Entonces, nadie puede decir que no es pecador. Nadie puede decir que no tiene pecado en su vida, porque por este pecado original, todos somos pecadores, todos venimos del pecado. ¿Sí entendemos esto? Esto lo dice la palabra de Dios, esto no lo estoy diciendo yo. ¿Sí? Hubo un pecado de desobediencia, el querer ser más que Dios, el querer ocupar como ese lugar, el querer ver las cosas como Dios las ve y el querer suplantar como ese lugar de Dios, y a partir de eso pues viene el pecado a las vidas, porque la desobediencia trae eso, ¿no? Romanos 3, del 9 al 18 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Sí, aquí está hablando de los judíos, que si está diciendo él que si nosotros que somos gentiles somos mayores que los judíos, pues él dice aquí que no. Dice: hemos acusado a judíos y a gentiles. O sea, que tanto los que creen ser del pueblo de Dios como los que no lo son, dice, todos están bajo el pecado. Y todo esto que empieza a nombrar aquí son partes de los salmos y de los proverbios. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Si tú tienes una Biblia esta que tiene referencias, aquí tienes unas letras y abajo te pone, dependiendo del versículo, dónde está eso que estamos leyendo. Aquí en la mía, por ejemplo, en el versículo 10 al 12 hay una letra y pone en el Salmo 14, el 1 a 3, está la referencia que estamos nombrando aquí. En el versículo 13: sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides y hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces mira cómo lo que es el pecado viene a partir de la desobediencia, y cuando hay desobediencia quiere decir que no hay temor de Dios, porque la gente quiere hacer lo que se le da la gana. El mundo, el ser humano quiere hacer lo que se le da la gana y no quiere someterse, no acepta el sometimiento, no acepta el hecho de tener sentido común y de someterse a ciertas cosas que si no te gustan, vale, pero que muchas veces dañan, es para beneficio de otros, pero no, a veces queremos hacer las cosas con el fin de dañar a los demás, pero de beneficiarnos nosotros. Entonces estamos viendo aquí cómo todos somos pecadores. ¿Tú entiendes eso? ¿Entiendes que tú eres un pecador? ¿Que tú has venido del pecado? Amén.
y que cada día estamos expuestos al enemigo y a las cosas que en el principio estuvieron expuestos a Adán y Eva. Pero no es culpa del enemigo que tú caigas, no es culpa del hermano que tú caigas. Como Adán dijo, no, es que la mujer me hizo caer, no. Es la culpa y la culpabilidad viene de nosotros mismos, de nuestro corazón. Entonces vemos aquí que no hay ningún ser humano en la tierra que haya existido o que exista que pueda denominarse como santo, apartado del pecado. ¿Solamente quién? Solamente hay uno. ¿Quién? Jesucristo. Amén. Porque Jesucristo, como sabes, es hombre y es Dios. Sí, porque dice en la palabra que Él vino y se humilló a sí mismo, que se despojó de su momento de ser Dios para humillarse, ¿no? Dice Jesucristo, ¿por qué? Porque Él es quien nos reconcilió, y vamos a ver, porque claro, tenemos la referencia de Jesús, pero vamos a ver por qué. En 2 Corintios 5:21 dice, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso Jesús no es pecador ni cometió pecado, ¿vale? Porque lo dice aquí en la palabra, no conoció pecado, sino que por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces miremos algo aquí importante, que Jesús por nosotros se hizo pecado. No quiere decir que Jesús fuera pecador o que esa fuera la intención de su corazón o el deseo de su corazón, sino que se hizo pecado por nosotros. Amén. Llevó toda esa culpabilidad del pecado en su ser por nosotros. Amén. Si tú observas las religiones, normalmente todas, en su mayoría, ¿cuáles son cosas que lo que enseñan o lo que llevan? Una de ellas es creer que tú puedes llegar a ser mejor o mayor que otros, incluso igual a Dios, ¿sí? Hay religiones, por ejemplo, tipo de religiones de hinduistas, todo esto que llevan al ser humano a querer entrar en un estado en el cual meditan y no sé qué, y no comen y tal cosa, pero con el punto de llegar a ser como dioses, ¿no? Y hay algún tipo de creencias religiosas, como los gnósticos, por ejemplo, que también creen este tipo de cosas, ¿no? Que son como que cada uno puede llegar a un punto de convertirse en Dios. Los mormones también, por ejemplo. Aparte de esto, otro tipo de pensamiento, enseñanza, que quieren que quienes no sigan su creencia no son dignos de recibir a su Dios. Entonces, aunque hay algunas religiones que no tienen eso pues tan marcado, pero sí sus puntos extremistas, como por ejemplo los musulmanes, quienes no están en su religión son como traidores, ¿no? Me recuerdo hace un tiempo que un hombre en Algeciras o por allí mató a un sacerdote o a un ayudante sacerdote, no sé, precisamente por eso, porque decían que eran indignos, ¿no? de su Dios. Pero ellos, al matar a sacerdote o al inmolarse, ya dicen que son dignos de su Dios, porque eliminan a los que no son creyentes, eliminan a este tipo de personas indignas. Eso es lo que no solamente en esta religión, sino algunas otras religiones hacen lo mismo en el nombre de su Dios, ¿no? Tampoco no enseñan el amor a todo el mundo y todo tipo de personas. O sea que ellos creen que su pueblo y su religión tienen la verdad y nadie más. Entonces, por lo tanto, las demás personas, los demás países son pecadores y no tienen la oportunidad de acercarse al Dios que predican. Pero no hemos aprendido así de Jesús, ¿verdad? De Jesús no hemos aprendido que cada uno de nosotros puede llegar a ser mayor que otro, no. Sino que dice que en la Biblia que dice que Dios a cada uno, conforme a su medida de fe, le da sus dones, ¿no? Y los dones, ¿para qué son? Para servir a otros. No son para yo decir, uy, mira, tengo el don de sanidad, voy a sanar, tengo el don de poder predicar, de poder hablar, de tener el don de ciencia y voy a hacer esto para que me alaben. No, la palabra no dice eso. El Señor Jesús no nos enseña eso. El Señor tampoco nos enseña que quienes no le siguen no son dignos de recibirle.
No, porque precisamente nosotros no seguíamos a Dios y Dios por medio de Jesús nos hizo dignos de estar de ser injertados, ¿no? en ese árbol. Y el Señor, pues la palabra todo se resume, dice que en el amor. Entonces no podemos decir que el Señor Jesús no nos ha enseñado a amar a los pecadores, amar pues a todas las personas que están en pecado. Dios no nos dice eso, Dios nos dice que tenemos que amarles. Ahora, ya el pecado que hay en las personas, pues eso es otra cosa y que hay que ayudarles a que salgan de eso. Entonces vamos a mirar en Proverbios 4, que dice exactamente lo mismo, por lo cual el ser humano cae, que es lo mismo que el principio pasó en el pecado original. Describe la caída del ser humano, pero nos advierte de cómo no alejarnos de Dios. Pero Proverbios 4, 23 al 27. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Mírame aquí un momento, por favor. Cuando hablamos de corazón, y eso ya lo hemos visto hace mucho tiempo, cómo hemos compartido esto, hablamos de la esencia del ser humano, ¿no? De lo que uno es. ¿Vale? En el corazón está la voluntad del ser humano y cada decisión que toma el ser humano está supeditada a lo que hay en su corazón. Entonces, dice que de él mana la vida, ya que en tu corazón está la fuente de tu vida. Según como esté tu corazón, así va a ser tu vida. Entonces, mira cómo el corazón de Adán y Eva, Dios los había creado y ellos estaban perfectamente creados en santidad, en libertad, no había pecado. Y, claro, vino la influencia del enemigo y llegó a su corazón, ¿cómo? Con el deseo, ¿no? Con el deseo de querer algo que ellos aparentemente no tenían, pero es que ellos no lo necesitaban, porque ya Dios les había puesto en un lugar donde lo tenían todo. Pero el enemigo, ¿qué les dijo? La mentira, ¿no? Entonces, normalmente cuando uno codicia, cuando uno quiere algo, eso viene respaldado por una mentira. Y mira cómo aquí, por eso, en estos proverbios nos advierte, ¿no? De guardar nuestro corazón. Porque si tú guardas tu corazón, no permites que la mentira del diablo entre a tu vida. Porque el diablo te habla, el diablo quiere llegar ahí a tu corazón, quiere tirar dardos, pero si tú tienes tu corazón en Dios, ese corazón te va a permitir o vas a poder tomar una decisión con respecto a alguna situación que venga a tu vida. Y que esas situaciones pueden en muchas ocasiones hacerte desear algo que a Dios no le agrada y llevarte a desobedecer. Y luego dice aquí, ya que nos advierte de guardar nuestro corazón, nos dice ¿qué debemos apartar de nosotros? Claro, debemos apartar lo que nos lleva a querer desear lo que a Dios no le agrada. Dice, aparta de ti la perversidad de tu boca. La perversidad de la boca. Cuando hablamos de perversidad, hablamos de una cualidad de quien obra con mal y hace conscientemente ese mal disfrutando de ello. Amén, porque aquí dice perversidad, pero ¿qué es la perversidad? La perversidad es una cualidad de alguien que obra mal. Entonces, ¿tú conoces a gente así o tú has sido de pronto en algún momento así, que has obrado mal o alguien que obra mal y lo hace conscientemente y disfruta de ello? Entonces, en ocasiones vemos gente en el mundo que hace mal y disfruta haciendo el mal. Y uno dice, ¿no has escuchado a la gente que dice, pero por qué este hombre o esta mujer son tan malos? ¿Por qué Putin es tan malo? Aquí lo dice, porque tiene un corazón perverso. Amén. ¿Por qué? Porque quiere ser el más grande. Y eso es lo que lleva el hombre a vivir en el pecado y agradar a Satanás en lugar de agradar a Dios. La iniquidad de los labios.
Aleja de ti la perversidad y la iniquidad de tu lado. Cuando habla de iniquidad se refiere a la injusticia o la maldad en el modo de actuar. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean como rectos. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que miremos lo recto, que dirijamos nuestra mirada hacia lo que tenemos de adelante. Y lo que tenemos delante, ¿qué es? A Cristo, ¿sí? Nuestro galardón. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Y prácticamente está hablando de cómo es que el ser humano cayó y cómo nos está previniendo a seguir cayendo. Y dice, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda y aparta tu pie del mal. Entonces el mal viene a tu vida. Y si tú le permites actuar, pues está la concupiscencia del corazón y eso es lo que nos lleva a fallar. Eso yo creo que lo sabemos. Eso lo hemos escuchado mucho en las prédicas, lo hemos leído en la palabra, vemos mucho de esto y entendemos lo que es el mal, entendemos lo que es el pecado, entendemos de dónde viene y por qué y qué pasa con el pecado. Sin embargo, aquí viene ya la parte que quiero compartirte de algo que de pronto no lo hemos visto de esa manera y a veces equivocadamente lo pensamos y lo hablamos de manera equivocada por no entender esto bien. En Isaías 53, vamos a mirarlo, del 4 al 6. Yo sé que también muchos saben lo que dice esta palabra. Isaías 53. Y el 4 al 6. Entendemos que esta palabra está hablando de Jesús. Amén. Es una profecía de quien iba a traer la libertad al mundo. El versículo 4 dice, ciertamente llevó él, Jesús, ¿llevó qué? Nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Estamos allí. ¿Qué dice aquí? Que Jesús llevó ¿qué? Nuestras enfermedades, nuestros dolores. Y dice que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y aquí en esto quiero enseñarte lo equivocado que a veces estamos en algo. Y es que pensamos que realmente Cristo en la cruz físicamente llevó las enfermedades. Sí, o sea, que el cáncer, que el SIDA, que todas esas cosas que las llevó ahí físicamente. No. Y muchas veces la gente cristiana habla de esa manera. No, Cristo llevó tus enfermedades. ¿Qué tienes? Cáncer. No, Cristo ya se llevó esa enfermedad. Eso no es así. Porque la enfermedad, los dolores y todo lo que tiene el ser humano en su cuerpo viene a causa ¿de qué? Del pecado. Entonces está muy errado, es muy errado pretender, o el concepto que tiene el cristiano, no, vamos a orar que el Señor sana. El Señor no puede sanar a una persona que está en pecado, sanarla de una enfermedad. ¿Por qué? Porque está yendo en contra del Espíritu Santo, no puede entrar allí. La persona primero tiene que ser convencida por el Espíritu Santo de que en su vida hay pecado. Nosotros no podemos ir a orar porque el otro día me salía alguien, mira, si puedes orar por esta persona que es que tiene gota en el pie o yo no sé qué. Y entonces me pongo ya a mirar y me acerco oliendo a cigarrillo, oliendo a alcohol, no sé qué. Y yo le digo, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo puedo orar por esta persona, pero yo no le puedo pedir sanidad a Dios por esta persona, de lo que tiene, porque Dios no va a hacer nada. Porque el Espíritu Santo no puede sanar allí, no puede entrar en ese lugar así. Esta persona tiene que reconocer a Dios en su corazón, tiene que decidir cambiar su modo de vida, porque si no lo hace, Dios no puede obrar allí.
¿Cómo vamos nosotros, por ejemplo, a pretender orar, que Dios quiera que pudiéramos hacerlo, orar por una persona homosexual, lesbiana, travesti, todas estas cosas, a decir que el Señor sane su situación o las enfermedades que ha adquirido a través de ser así? No, o sea, yo pienso, según lo que dice la palabra, no puede serlo, no puede ser. ¿Por qué? Porque para poder Dios obrar allí, esta persona tiene que cambiar su vida. Tiene que demostrarle al Señor que realmente tiene un arrepentimiento. Porque si yo oro por esta persona diciendo, Señor, sálale, y luego va a salir a hacer lo mismo. Otra vez un chico también, que oráramos por él. Y venía de estar borracho. Y venía de haberse acostado con una, con otra. Y que oráramos por él y todo. Y yo dije, es que vamos a ver, si tú no cambias tu vida, yo por lo menos yo no voy a orar para que Dios te sane nada. Porque es que eres así y has venido siendo así y no quieres cambiar. Entonces, si tú deseas cambiar, vamos a orar para que el Señor cambie tu corazón, para que tú permitas que Dios entre en tu vida, para que tú tengas el deseo de que Dios te cambie, te transforme. Vamos a orar para que tú tengas el deseo de amar a Dios, de obedecerle. Pero yo no voy a orar para que Dios te sane, porque es que incluso estaría yo cayendo en pecado. O sea, yendo en contra de la palabra de Dios, yendo en contra del poder del Espíritu Santo, del amor, de la santidad. Entonces, aquí era donde yo te quería llevarte con respecto a las consecuencias del pecado. No es que Cristo haya llevado en su cuerpo las enfermedades, no. Cristo llevó la culpabilidad del pecado. Entonces, si tú vas a mirar la mayoría de enfermedades y todo lo que le sucede al ser humano, ¿viene por qué? Por la degeneración de su cuerpo. ¿Y el cuerpo por qué se degenera? Porque el ser humano permite que en su vida entre todo lo que le daña. Por ejemplo, el cáncer de pulmón. ¿De dónde viene el cáncer de pulmón? De la mayoría de cigarrillo, también de la contaminación, o de trabajar en lugares con temas de cosas que te hacen mal a las personas. Pero muchas veces hay jefes que imponen a ciertos trabajadores a trabajar en ciertos lugares donde saben que van a morir o van a estar expuestos a radiaciones, a cosas, y los ponen allí. Entonces mira, la maldad del ser humano. Que otros se mueran haciendo eso, pero que yo sea el que tenga el dinero. Que otros se vayan a una mina a contaminarse allí, a tomar todos los malos aires, los malos componentes, pero yo sea el poderoso. Entonces, esa es la maldad del ser humano, ¿no? Muchas veces por todas esas perversiones sexuales vienen las enfermedades de transmisión sexual, y esto, ¿qué hace? Que vengan virus, que vengan bacterias, cosas al cuerpo, y el cuerpo obviamente se degenera, y muchas veces el cuerpo no puede contrarrestar estas cosas, porque esto viene a causa del pecado. ¿Sí? No te digo yo que si te caes eso va a ser a causa del pecado, no, porque uno se cae, se puede romper, pero si tú tienes un cuerpo que lo tienes bien, y si tienen que hacerte una operación y tu cuerpo tú lo tienes puesto para el Señor, tu cuerpo se regenera con la ayuda de una operación, o que tu cuerpo se va a regenerar. Pero un cuerpo lleno de cáncer, lleno de células dañadas, no se regenera, y se queda ahí, que eso se puede infectar y se muere la persona. Entonces, no te estoy diciendo yo que los dolores o que algunas enfermedades que haya en el ser humano sean todas a causa del pecado, pero si nos ponemos a mirar qué dice en la Biblia acerca de muchas maldiciones o de muchas enfermedades que vienen de generación en generación, que el Señor visita la maldad, ¿no? La maldad de las personas de una generación a otra. ¿Por qué? Porque la gente se enfrasca en su maldad, se enfrasca en su pecado, y eso se empieza a transmitir de una generación a otra. Por el ADN que hay en el ser humano, todas estas cosas se empiezan a transmitir, enfermedades, trastornos, y esto viene a causa ¿de qué? Del pecado. Entonces, si miramos aquí, vemos que dice aquí que llevó enfermedades, llevó dolores, pero luego dice que herido fue por nuestras rebeliones. O sea, que todo lo que Jesucristo llevó en su vida, en su ser, es porque por la rebelión del ser humano.
es por los pecados del ser humano. Entonces no es por el sacrificio de Jesús que somos curados de las enfermedades, no. Ya que todas las enfermedades y la degradación del ser humano viene tras el pecado. Así que el propósito y el sacrificio de Jesús no fue para sanarnos físicamente, sino ¿para qué? Para romper el yugo del ser humano con el pecado. Y a través de ello, si el Señor así lo quiere, traer sanidad y restauración a tu cuerpo. Amén. Entonces, ¿qué pasa en muchas ocasiones? Que muchos predicadores, que muchas personas van allí diciendo afuera, no, el Señor te va a sanar, el Señor va a restaurar tu cuerpo, ora, póstrate, te vamos a ungir. Y piensan y dicen, no, si te ungimos con aceite, el Señor te sana. Entonces eso no está bien con respecto a la palabra, porque Dios no puede obrar allí en medio del pecado. Dios puede obrar siempre y cuando haya deseo de cambiar, haya deseo de permitir que el Espíritu Santo haga una obra. Tenemos una esperanza, ¿sí? Entiendo, y yo personalmente en mi carne vivo dolencias, vivo tribulaciones a causa de dolores, a causa de enfermedades, y entiendo que todo esto ha venido a mi vida por el pecado. ¿Sí? Si hay cosas en tu vida, enfermedades, dolencias, es muy importante y es muy bueno que, como Casia me enseñó una vez, ¿no? Ella decía, no, yo le oro al Señor para que el Señor me muestre, Casia y también la mamá de Estela, no me acuerdo cómo se llama ella, Vileida, me enseñó también que oran al Señor para que el Señor le muestre si en su vida ha habido antes cosas que hayan hecho o sus padres, maldiciones, sí, de generaciones, para que ellos oren, para que el Señor les muestre, para que oren por eso, para que el Señor espiritualmente haga su obra, para que el Espíritu Santo haga su obra. Entonces mira cómo eso es de importante, el entender, el saber que el pecado que ha habido en nuestra familia y en nosotros mismos nos ha llevado a que hoy mismo tengamos enfermedades. Hace algún tiempo Barry también oraba en ese sentido. Oraba que nosotros le pidiéramos al Señor, porque en muchas ocasiones hay cosas que nosotros seguimos haciendo y que pensamos, o sea, que le pedimos perdón al Señor, pero que la seguimos haciendo, ¿no? Algo recurrente. Y pensamos que eso no tiene ninguna consecuencia, pero espiritualmente tiene consecuencia, porque estamos, ¿qué? Pisoteando la sangre de Cristo. Estamos pidiéndole perdón, sabiendo que el Señor nos ha perdonado, pero volvemos a caer en lo mismo. Entonces, vemos cómo eso que el Señor ya se llevó, ese yugo que el Señor ya nos quitó, lo seguimos poniendo. Y de esa manera nos volvemos religiosos en lugar de ser espirituales. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en la carne. No nos apartamos de la carne, sino que seguimos viviendo en la carne y no nos volvemos para el Espíritu. Y para terminar, según lo anterior, en Romanos capítulo 5, vamos a ver esto y vamos a ver que hay esperanza de parte de Dios. Aparte de eso, porque pues claro, yo me preocupo un poco, ¿no? Y a veces hay cosas en mí que yo digo, Señor, ¿por qué? O ¿para qué tengo yo esto? Si esto pudiera ya no tenerlo en mi vida, pero viendo esto me doy cuenta que todo lo que ha venido a mi vida ha sido por el pecado, por no ser obediente a Dios. Porque en algún momento me hablaron y yo decidí, no, yo estoy muy joven para conocer al Señor. Y permití cosas en mi vida. Permití espiritualmente unirme a cosas que me hicieron daño. Y eso nos ha pasado a muchos y nos sigue pasando. Romanos capítulo 5, desde versículo 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Entonces hasta aquí en esta parte quiero decirte algo. Mi hermano, si nosotros personalmente pasamos por tribulación, en este caso estamos hablando de consecuencias del pecado, entendamos que esta tribulación produce en ti paciencia.
¿Paciencia para qué? Para que puedas ser fuerte en la prueba. Entonces, cuando mira lo absurdo, pero sin embargo que mucha gente hace, y es religiosamente querer introducirse en un momento a orar por alguien que está en una situación difícil y pretender que Dios le arregle esa situación, pretender o hacerle una falsa esperanza a una persona, mostrándole que Dios puede en ese momento esa situación cambiarla. Por ejemplo, una deuda, por ejemplo, una enfermedad fuerte que está pasando, algo terrible de un hijo. Entonces muchas veces nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado con eso, de poner falsas esperanzas y hablar religiosamente, y más en las emociones que realmente en el espíritu. Sin embargo, ¿qué es lo más bonito y lo más poderoso que podemos hacer? Enseñarle a Jesús y decirle, mira, Jesús murió para traernos libertad. Él quiere hacerte libre de esa enfermedad, pero ¿por qué estás en esa enfermedad? ¿Por qué estás en esa situación? Una persona, ¿por qué está en una deuda? Las deudas no vienen así de un momento a otro, ¿no? Una persona está en una deuda porque se ha metido en esa situación. Y entonces no puede alguien pretender, mira, es que tengo una deuda para ver si el Señor me la paga. No, eso no es así. ¿Por qué te metiste en esa situación? Ahora, aprende que en la Biblia dice que pues tenemos que diezmar, ofrendar, que en tu corazón tienes que, el tesoro que tienes que guardar es la palabra de Dios. No llenarte de riqueza, no pretender tener una u otra cosa que no necesitas. Si de esa manera hablamos, pues aunque tenemos tribulaciones, pero en esa tribulación estamos teniendo paciencia. En esa paciencia hay una prueba, ¿no? Y dice aquí, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, mirando esto, el resultado de la justificación de Cristo, sí, al Cristo habernos justificado, al haberse puesto por nosotros en la cruz para pagar por las consecuencias de ese pecado, entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros ya no vivimos bajo el yugo del pecado. Y eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que debemos enseñar. ¿Que tenemos tribulaciones? Sí. No le digan nunca a alguien que no, que Dios quiere quitarle esa tribulación. No, porque es que si supuestamente Dios nos quitara la tribulación, entonces nosotros ¿cómo aguantaríamos una prueba? ¿Cómo podríamos enseñarle a otra persona? Mira, yo pasé por esto y el Señor me sacó de allí, el Señor lo puede hacer contigo. Entonces, no es ni ético personalmente, ni es respaldado por Dios en el Espíritu que uno le diga a una persona que Dios le va a quitar esa tribulación que está viviendo. Que es muy terrible estar pasando por cosas y no salir de ellas. Pero todo eso, ¿qué va a hacer? En algún momento va a producir en ti paciencia. ¿Alguna vez no he dicho, Señor, dame paciencia? Que como que hay que tener cuidado cuando decimos eso, ¿no? Porque si queremos paciencia, ¿qué tenemos que ser? Atribulados. Y no es que vamos a ser atribulados por el enemigo, no. Vamos a ser atribulados porque somos muy desobedientes. Entonces, en nuestra desobediencia, ¿qué quiere el Señor? Pues quiere que aprendamos, que tengamos paciencia, que si estamos en esa situación, Dios nos puede sacar. Y si no, pues seguimos allí, pero seguimos con el Señor. Pero el Señor nos ha prometido que Él murió por nosotros, que se llevó nuestras enfermedades y dolores. O sea, que podemos orarle al Señor por eso, siempre que estemos con Él, siempre que decidamos apartar nuestra vida para Él, siempre que decidamos reconocer a Cristo en nuestro corazón. Por la paciencia surge la prueba y por la prueba la esperanza que no debe avergonzarnos. Entonces, allí realmente sí está la capacidad que tenemos nosotros de tener el Espíritu Santo y orar por una persona, pero orar pues con discernimiento, orar con sabiduría, orar con amor y no dar esas falsas expectativas o esas falsas emociones, sino llevar una esperanza que realmente no avergüence. Una esperanza que no, vino a orar por mí pero no pasó nada. Pues claro, ¿qué va a pasar si está en pecado?
Pero si tú llegas con la verdad y le dices, mira, estás en esa situación, tienes que cambiarla. Así como Jesús llegó a esta mujer que estaba en el pozo, ¿no? Ella le dijo toda la verdad de lo que pasaba, del pozo, de dónde sacaba el agua, todo esto, ¿no? Y Jesús llegó y le dijo, sí, pero al final le dijo, yo tengo el agua viva. Entonces le conoció a él y entendió que realmente él era el agua viva, porque él también le reveló la verdad de su vida. Entonces nosotros tenemos también ese poder de parte de Dios. Nuestra esperanza en Dios nos lleva a entender que somos atribulados por muchas cosas. Y entre ellas lo que decíamos, ¿no? Las enfermedades y todo esto. Sin embargo, Cristo nos hizo libres del pecado para que sus consecuencias no fueran la causa de las enfermedades. Y viviendo en santidad podemos vivir sanos y libres de trastornos genéticos, de todas estas cosas que produce el pecado. Amén. Todo esto que tribulaciones y todas estas situaciones en las cuales muchas veces nos hemos metido ha sido a causa del pecado. No quiero decir que muchas veces no tengamos situaciones difíciles y que digamos, tengo esta situación difícil porque que no debería tener esta situación difícil porque estoy con el Señor. No, sí, porque yo, por ejemplo, yo trabajo muchas veces y me toca enfrentarme con personas que tienen un carácter muy fuerte. Y muchas veces me toca, a veces, como decía Joseph, ¿no? A veces me toca perder un dinero para no tener yo que perder mi paz por una persona. Pero, que estas situaciones de tribulación, pues vienen a darnos, ¿qué? Paciencia y esperanza en el Señor. Pero sí entendemos y vemos si surgen que hay personas, que hay familiares o nosotros mismos que tenemos situaciones de enfermedad en nuestra vida, pues que eso viene de nuestro pasado y debemos dejar que el Señor obre en su momento. Tenemos que dejar que el Señor obre, que produzca esa tribulación paciencia, que aprendamos a ser fuertes ante las pruebas y que esas pruebas nos den la esperanza de que confiar en el Señor no nos va a avergonzar. Amén. Entonces, a lo que quería compartirte de parte de Dios, espero que esto sea de bendición para tu vida, porque para mi vida lo ha sido. Cada día que a mi vida viene algo que quiere hacerme salir del camino del Señor, yo intento siempre y quiero siempre estar conectado con Dios para que el Señor me muestre esto, ¿no? Y mira, y me diga, mira, si caes en esto, entiende que va a venir tal situación. Pero además, si caes en esto, vas a mostrar no solamente al Señor, sino a los que están adelante, que estás pisoteando la sangre de Cristo, que estás despreciando el sacrificio del Señor. Que el Señor ya en su momento hizo lo que tenía que hacer y que de parte nuestra lo que hay que obedecer por amor, lo que es que caminar por amor, por obediencia, y lo que hay es que mirar hacia adelante con los ojos puestos en el Señor para servirle. Gloria a Dios. Así que si puedes ponerte de pie, vamos a orar y a pedirle al Señor, el Espíritu Santo, que nos dirija. Amado Dios, amado Rey grande y maravilloso, Señor, te exaltamos, te glorificamos, Dios mío, Dios poderoso. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, por revelarnos tu palabra, Señor, por permitirnos entender estas cosas, Señor, que muchas personas, mucha gente, muchos pueblos no lo entienden o no lo han recibido, porque no llega el momento en sus corazones de aceptarte, Dios mío. Hoy queremos más que nunca, amado Dios, entender, Señor, y declarar que aceptamos a tu Hijo Jesús, Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro Sanador, como nuestro Dios, como nuestro Guardador, como nuestro cuidador, como el Rey de nuestras vidas, Señor. Queremos declararlo. Queremos declararte, amado Rey, amado Jesús, como el Señor de nuestras vidas. Queremos proclamar que tú eres el Rey, que tú vives en nuestro corazón, amado Dios, por medio de tu Santo Espíritu. Y queremos proclamar, Señor, que con toda nuestra vida queremos servirte para agradarte, amado Padre Celestial. Ayúdanos cada día a caminar en estas promesas
de sanidad, de santificación, de restauración, por medio, Señor, del arrepentimiento, por medio de morir a la carne, de morir al pecado. Ayúdanos a morir cada día, a no dejarnos llevar por nuestros ojos, a no dejarnos llevar por nuestros deseos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón, como dice tu palabra, para no caer, para no ir detrás, Señor, de la inmundicia, para no ir detrás, Señor, de la perversión, de la iniquidad, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a que nuestros pasos sean guiados por ti cada día. Ayúdanos, Señor, a no mirar atrás, a no desmayar, a permanecer firmes sin mirar atrás. Queremos mirar hacia adelante, Señor. Queremos tener nuestra mirada puesta en ti, nuestros ojos, Señor, firmes en ti, Señor, a no desmayar, a no mirar atrás, a no desfallecer, a no desanimarnos, Señor, porque tenemos una gran obra por delante y tú nos has llamado, Señor, a ser obreros, Padre. Tú nos has llamado a ser parte de esta obra, a servirte y a bendecir esta ciudad, Señor, a bendecir este pueblo, a bendecir esta nación, Señor. Aquí estamos, lo reconocemos, porque tú nos has llamado, Señor, a ser pilares, Señor, en tu nombre, Señor, de esta tierra, a ser pilares, Señor, para que esta tierra, Señor, sea fundamentada en ti, oh Jesús. Sabemos, Señor, que tú eres el fundamento y que nos has llamado, Padre, para poder levantar, Señor, esta nación en tu nombre, bendito Rey. Ayúdanos a caminar conforme a ese propósito, a ser limpios, a ser libres del pecado, Señor, a no dejarnos llevar por las acechanzas del enemigo, por los deseos, Señor, que el enemigo pone, Señor, en nuestro camino. Ayúdanos a tener un corazón íntegro, un corazón limpio para agradarte y para no fallarte. En el nombre de Jesús, ayúdanos a querer cada día caminar en integridad, en santidad, a no dejarnos, Señor, seducir por el mundo, Señor, ni por sus deleites. Queremos, Señor, dejar que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que tú nos levantes, Señor, con poder para hacer tu obra, Señor. Mira la necesidad de este pueblo, de esta ciudad, de esta nación. Mira la necesidad del mundo. Queremos, Señor, ser portadores, Señor, de tu gloria, Padre, que donde vayamos podamos ser obreros, Señor, que puedan ser fieles. Mira, amado Dios, las enfermedades, las dolencias, Señor, de esta nación. Enséñanos, Padre, a poder ir, Señor, y transmitir, bendito Dios, Señor, la esperanza de creer en ti, amado Rey, para que cada uno pueda, bendito Dios, recibir la sanidad, pueda recibir la restauración de su vida en el momento que tú así, Señor, lo decidas, amado Rey. Pero enséñanos, Señor, y ayúdanos a tener estrategias cada día para poder compartir tu palabra y que no llevemos, Señor, falsas expectativas ni emocionalismo, Señor, allí donde vamos a hablar, que hablemos con la verdad, que te llevemos a ti, Señor, que eres el único que conoce los corazones, Señor, y el único que sabe, Señor, realmente lo que necesita cada uno. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras pruebas, a ser fuertes en ti, Señor, y que en ningún momento, Padre Santo, queramos, Señor, caer, Señor, en el pecado original, Señor, que es de ir, Señor, bajo nuestros propios deleites, bajo nuestros propios gustos, bajo nuestra propia sabiduría, Señor, sino bajo tu dirección. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, una vez más te doy por esta iglesia, por este lugar que se ha plantado. Sigue bendiciendo a nuestros hermanos que están aquí apoyando esta obra. Síguele respaldando, Señor. Dale más amor por ti, por las almas, Señor, que yo sé que lo tienen, pero llénales de amor, Señor, y ayúdales en medio de sus necesidades, en medio de dificultades, de tribulaciones, para que puedan, Señor, compartir tu palabra y que sabiendo que cuando lo hacen no serán avergonzados porque tienen su esperanza puesta en ti, Señor. Padre, entendemos que somos tus hijos, que nos quieres llevar, como dice tu palabra, de victoria en victoria, Señor. Entendemos, Señor, que solamente la vergüenza viene a causa del pecado y que si estamos en ti, en santidad, Señor, estamos respaldados por tu Santo Espíritu. Así que, Señor, te rogamos para que todo lo que hagamos sea para agradarte y para bendecirte, Señor, y que quien
nos vea, te conozca con amor y entrega, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.